Joche, estabas pidiendo la palabra. Adelante, Joche. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, quería decirles una sola cosa. Ustedes aman su pueblo de corazón, de verdad. Patriotas y de verdad. Lo que están haciendo es un genocidio. La palabra que todo el mundo está escuchando hoy es que Venezuela lo están matando. Me da pena, lástima, porque he estado con venezolanos que son lindas personas, pero ustedes, lamentablemente, escuchan a un genocidio de un dictador. Este se pasó, dirige todos los partidos, todos los movimientos, todos los géneros de ustedes allá en Venezuela. Es un teatro lo que hace. Y ustedes lo siguen. Da lástima. Ustedes no quieren su país. Ustedes quieren matar a su país. La verdad es que los venezolanos que huyeron, son 7.7 millones de venezolanos que están afuera. Y solamente quieren volver a su país. Y no los dejan. ¿Por qué matan a su propio país? ¿Por qué hacen eso? Es una vergüenza internacional. Y ustedes saben, ustedes creen que Maduro va a seguir, pero no. Va a haber un causal muy fuerte en que en pocos meses Maduro va a caer y ustedes con ellos. Y no sé dónde van a caer ustedes. Bueno, pues corté la participación porque no creo que él no estaba enterado de lo que estábamos haciendo. Yo no estoy con Maduro. Personalmente no comulgo con él, así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No entiendo por qué venir a hablar ese tipo de cosas a este espacio. Sí, muchísimas gracias para el amigo chileno Joche. Yo creo que está confundido. Este no es un espacio para emitir opinión de carácter ideológica, sino que este es un espacio de estudio político y geopolítico académico. Entonces, aquí no le damos la razón a nadie, ni tampoco acusamos a nadie, sino que esto es estrictamente académico. Que a veces pueden escuchar posturas mías que pareciese que le está dando la razón o no a uno, no. Yo, en toda la ponencia y respuestas de ya casi 3 horas, les digo claramente, no se trata de que uno sea bueno, de que uno sea malo y que ese mismo malo sea bueno y que el bueno sea malo. No. Estos son intereses políticos y geopolíticos y eso es lo que estamos estudiando. Por otro lado, mi estimado Joche, yo no soy venezolano. Yo soy salvadoreño residente en Vietnam. Y estoy acá en Vietnam porque ejerzo como profesor. Ahora, como bonus, le comento que yo viví en Chile por un buen tiempo. Amo Chile. Después de El Salvador, es mi país preferido en todo el mundo. Y que yo incluso pretendo, ya cuando tenga la suficiente edad, radicarme en Chile y quiero retirarme con mi esposa en Chiloé. Porque lo amo. Adoro a los chilenos. Tengo muy buenos amigos chilenos, así como también hice muy buenos amigos venezolanos, de los cuales yo respeto su causa. Sé lo que ellos están y probablemente en el futuro van a seguir viviendo por circunstancias que ellos no pueden controlar. Yo creo que eso es lo único que yo le puedo decir al respecto. Muchas gracias por su intervención. Es sumamente loable para las personas que lo tengan que escuchar y para aquellas personas que están haciendo el mal contra su población. Pues entonces yo agarro su mensaje y se los paso a ellos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Elecciones en Estados Unidos y cómo esto afecta, ya sea de manera positiva o de manera negativa, a El Salvador. Bueno, miren, quiero iniciar dando un poco de contexto para que analicemos el por qué y cómo estas elecciones se están llevando a cabo, cómo esta época electoral se está llevando a cabo dentro de Estados Unidos. Número 1, la democracia estadounidense ha decaído. En algunas ocasiones me van a escuchar que yo puedo decir
Es una democracia caduca. En otras ocasiones me van a escuchar decir, es una democracia prostituida. En otras, es una democracia comprometida. Indiferentemente del término que yo utilice, la democracia estadounidense no es la misma democracia de antes. ¿Y por qué no lo es? Porque en 1948, no me recuerdo bien, podría estarme equivocando, pero alrededor de los años 50 se aprobó el Lobby Act y se reformó en 1995. ¿Qué es esto? Es la ley del lobby dentro de Estados Unidos. La ley que de manera loable sale como una propuesta para controlar la corrupción, o que no hubiera corrupción y sí hay controlarla dentro de la clase política estadounidense, pero que en la práctica se convierte en la lavandería de los corruptos estadounidenses. Los políticos estadounidenses regularmente no se les acusa de corrupción y no se les comprueban actos de corrupción. Y por eso es que ellos pueden hablar libremente y dar el ejemplo en el mundo y apuntar su dedo hacia cualquier gobernante, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Y ellos tienen la certeza de que ellos están limpios y dan el ejemplo. Al punto de que en la época de mi padre, cuando él tenía su cargo, yo me acuerdo que a cada rato él decía, cuidadito, vas a cometer un acto de corrupción, que los estadounidenses son limpios y no te lo van a perdonar nunca. Qué bonito suena y qué real era. Después de 1995, nosotros con esta ley, con esta reforma a la ley, empezamos a ver cómo el sistema jurídico estadounidense le permite ya a una corporación o a una persona jurídica tener los mismos derechos de una persona natural. Porque ante la democracia todos tienen que ser iguales. La democracia más desarrollada del mundo, han dicho todo el tiempo. Sí y no. El complejo militar industrial, el complejo farmacéutico industrial, el complejo energético industrial, el sector financiero y los faccionistas, que ojo, no estoy acusando, no estoy diciendo que los faccionistas sean buenos ni malos, sino que solo los estoy mencionando porque existen. Son los que son los que controlan la política interna y la política exterior de Estados Unidos. Ellos son los que financian las campañas de senadores, congresistas, presidentes, vicepresidentes. Ellos son los que pagan y hacen el lobby interno para nombrar jueces, fiscales y presidentes en general de instituciones en los estados y las instituciones federales. ¿No les suena esto algo similar como a lo que teníamos aquí en El Salvador con la clase tradicional? Con la clase política tradicional de Arena y el FMLN. Es lo mismo. Y así es como los funcionarios modifican sus discursos con base al encargo que tienen o con base a los intereses que deben de perseguir. Y ahí no hay moral que valga. Si quisiéramos hacer una comparación, y amigo Joche, le pongo este ejemplo. Si quisiéramos hacer una comparación, la muerte de 17 personas de la oposición injustificada e injustificable de ahora en adelante, provocada por el régimen de Maduro, más todas aquellas muertes que han habido por el mismo régimen de Maduro, en menor escala, pero siempre en el régimen de Chávez, no son equiparables a lo que, por ejemplo, hizo el grupo Hamas, que es considerado por Occidente como un grupo terrorista, pero por ellos, por los fundamentalistas y por ciertos gobiernos y ciertos sectores de las sociedades musulmanas en el Medio Oriente, como un grupo reaccionario que se opone a la ocupación, lo que ellos provocaron, la muerte de casi 2,000 personas en ese ataque del 7 de octubre, eso es injustificable, eso es un genocidio, ¿verdad? Ahora, la respuesta de Israel, alrededor de 40,000 muertes, 78,000 o más heridos, casi 2 millones
de desplazamientos forzosos. Eso también es un genocidio, ¿verdad? Por lo tanto, estas situaciones morales o amorales que conmueven al ciudadano regular, difícilmente conmueven a los políticos, porque en política y geoeconomía son intereses. Y el discurso cambia dependiendo a quién es el que paga. Y por eso es que en Estados Unidos vemos posturas extrañas de que tanto los demócratas como no todos los demócratas, pero las alas más derechistas de los demócratas y la mayoría de los republicanos apoyan al Estado de Israel y no aceptan que Israel cometió un genocidio. Y vemos a unos demócratas que apoyan a Israel, que eran los que acusaban al gobierno de El Salvador de genocida y de violador de los derechos humanos. O sea, no hay comparación, sino que aquí se trata de que el que paga pide la canción. Intereses. Ahora, esos intereses sí son amorales. Entonces, en este contexto, ya que entendimos esto, sean las elecciones en Estados Unidos, una clase política bastante amoral, una clase política donde se mueve mucho, pero mucho dinero y muchos intereses de las grandes corporaciones, en donde ha habido un shift de intereses en los cuales estos 4 primeros sectores apoyan al Partido Demócrata, y donde tenemos a un candidato derechista, patriota, nacionalista como Donald Trump, que se opone al globalismo internacional dentro de Estados Unidos, se muestra como un candidato antisistema en contra de quien era en su momento el candidato Joe Biden. Por lo tanto, ambos mintieron. Teníamos a un Donald Trump llenándose la boca diciendo que las prisiones en El Salvador estaban siendo vaciadas porque todos los pandilleros eran enviados hacia Estados Unidos. Mentira. Ahí tengo la mayoría de mis últimas entrevistas. Me pueden ver con Caos, me pueden ver con Josué Natambakis, me pueden ver con Jorge Salinas, me pueden ver en Alo Guanaco. Pueden ver mi tweet al respecto. Allí expliqué claramente las mentiras esenciales de Donald Trump. Y también expliqué cómo él iba a ser forzado a modificar su discurso, el cual hace unos días, en el último rally que había ahí en Minnesota, ya no hablaba ni siquiera del presidente Bukele. Porque tuvo su partido que demostrarle a través del congresista Matt Gaetz de la Florida, tuvo que demostrarle que todo lo que él decía era falso, lo cual a mi manera de ver solo indica que dentro del Partido Republicano existía una división de pensamiento conforme a la visión de seguridad de lo que estaba sucediendo en nuestro país, en El Salvador. Errores que molestan, errores que impactan, pero al mismo tiempo un buen marketing político para Donald Trump, que logra 2 situaciones. Sacar a Nayib Bukele del discurso porque es la imagen de Donald Trump la que tiene que pesar en esta carrera electoral en Estados Unidos y no la imagen de Nayib Bukele. Y número 2, lo pone a él en los ojos del mundo por haber acusado a El Salvador y a Nayib Bukele, y luego después se disculpa, pero lo deja en el foco y hoy nuevamente agrada. Eso es marketing político, señores. Por lo tanto, esa explicación las puede ver en mis entrevistas. En este contexto, la lucha interna que hay en Estados Unidos es globalismo internacional y el nacionalismo. ¿Cómo puede afectar esto a El Salvador? Lo puede afectar de manera positiva y lo puede afectar de manera negativa. ¿Se acuerdan de la época de John Maines? De cómo intentó dar o promover un golpe de Estado blando contra el presidente Bukele. Y que, por cierto, Fender no me dejará mentir. Y las personas, incluso Pimentel, Jenny y otras personas que están acá, que nos han seguido desde hace 3 años que empezamos, nosotros fuimos los primeros en hablar que lo que estaba sucediendo en El Salvador era un golpe de Estado blando. Y ahí todos los analistas retomaron ese discurso. Porque analizamos paso a paso, dimos hasta ponencias, dimos hasta cursos en línea para reconocer que lo que estaba sucediendo era un golpe de Estado blanco y era real, ¿verdad? Entendió el embajador William Duncan, quien definitivamente sustituyó al encargado de negocio John Maines, porque John Maines, lejos de lograr su cometido que le había dado el Departamento de Estado de Anthony Blinken, lo que había hecho era restarle apoyo de la comunidad salvadoreña dentro de Estados Unidos y de la población salvadoreña, en su mayoría, a la embajada americana en El Salvador.
nos recordamos como la gente decía, gringos fuera de El Salvador. Entendieron que no teniendo a la población salvadoreña de su lado, ninguna acción política en contra del gobierno iba a tener un resultado positivo. Y esa mala estrategia que había utilizado Jan Mains estaba provocando de que China cada vez se acercara más al gobierno salvadoreño. Y tanto los demócratas como los republicanos están trabajando para regresar al orden unipolar. Pero tanto China como la Federación Rusa trabajan para profundizar el nuevo orden mundial multipolar que ya va avanzado. Al que no le guste que diga esto, lo siento, pero es una realidad. Y al que le guste, pues a estudiar para que lo comprendamos mejor. Cambia el discurso. William Duncan comprende que mejor hay que acercarse al gobierno de El Salvador. Y de repente, después de un par de meses de fuerte lobby y de reuniones por la embajadora Milena Mayorga y por los esfuerzos de ambos gobiernos, las relaciones se componen, si no al 100%, pero en su mayoría. Y hoy es el mismo gobierno demócrata el que llama a la comunidad internacional a invertir dentro de El Salvador. Existe ya en el horizonte un enfrentamiento político comercial de Estados Unidos con China en Latinoamérica. Y Estados Unidos ha sido desplazado como el mayor inversor dentro de Latinoamérica. No, ya no lo es China. Desde un tiempo atrás, desde hace varios años. Yo sé que a muchas personas no les puede gustar escuchar eso, pero basta meterse. Les recomiendo a quienes quieren averiguar de este tema, métanse a la Comisión Económica y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Y métanse también a las estadísticas de la CEPAL, que es la Comisión Económica para la América Latina. Y ahí va a ver los números. Péguenle fuerte a los números. Péguenle a su laptop. Péguenle al computador. Pero no va a cambiar la realidad. Lo mismo va a ser un gobierno republicano. Querer mantener buenas relaciones con El Salvador. En esta situación de enfrentamiento político-comercial que se avecina entre China y Estados Unidos en Latinoamérica, y este enfrentamiento entre globalismo y nacionalismo, que es otro, y este enfrentamiento entre la unipolaridad y la multipolaridad, que es otra, tres cosas distintas que tienen congruencia entre sí también y se compaginan, es que el gobierno de El Salvador ha visto a bien manejar una política exterior pragmática. Una política exterior, y lo voy a decir con las mismas palabras que lo he dicho en mis últimas entrevistas en televisión y en YouTube. Si tú me vas a ayudar, pues qué bueno. Si tú no me ayudas, pues qué bueno también, porque el otro me va a ayudar. Así de sencillo. ¿Cuáles son los intereses que persigue el gobierno de El Salvador? Son los intereses de mejorar la economía nacional de El Salvador, de mantener la seguridad de los salvadoreños y de hacer de El Salvador lo que los políticos tradicionales nos han negado desde su fundación. Y El Salvador no es un país influyente o determinante para la construcción o mantenimiento de ningún orden en el mundo. El Salvador tampoco es un país influyente para detener o promover un enfrentamiento de las grandes potencias, tampoco. Por lo tanto, ¿qué es lo que le corresponde a El Salvador? ¿Cuál es su lugar dentro de la comunidad internacional? Tener amigos, no inmiscuirse en los problemas de las potencias. Y si se puede beneficiar de eso mismo, ¿por qué no hacerlo? Intereses. Cero moralidad, cero amoralidad. Se llaman intereses políticos. Y esos son los intereses que como salvadoreños queremos que nuestro gobierno tenga. Porque eso es lo que está revitalizando nuestro país. Y eso es lo que nosotros debemos apoyar. Pues por ahí va la política exterior de El Salvador. Y por ahí va también la situación en Estados Unidos. Complicada, ¿verdad? Puedes encontrar este podcast en la plataforma de podcast en español eBooks. También puedes encontrarme en redes sociales @JuanGolcher1. Si te gusta el contenido de este programa y crees que es importante que otros lo conozcan, te pedimos que por favor compartas. Y si es tu gusto, puedes dejar una donación a través de Stripe